Bueno, vamos a hablar del proceso del cuidado nutricional en hipertensión arterial. Siguiente. Según la encuesta nacional de factores de riesgo, ¿sí? Encontraron por autorreporte, en los individuos que encuestaron, por autorreporte de presión arterial elevada, el 34,7% de la población encuestada, de la cual por autorreporte y por mediciones en el sector durante el momento en que se hacía la encuesta, arrojó un número del 46,7% de la muestra encuestada con presión arterial elevada. Otro dato de la encuesta, el 16,4% agrega sal a la comida luego de la cocción y el 68,9% usa sal durante la cocción. Siguiente. Según una información del Ministerio de Salud de Nación, el consumo de sodio promedio en la Argentina es de 12 gramos por día, ¿sí? Entre el 65 y el 70% de sodio proviene de alimentos ultraprocesados. Siguiente. Según el RENATA del 2002 del 2016, 1 de cada 3 hipertensos desconoce su presión arterial, su hipertensión arterial mejor dicho, y 1 de cada 4 hipertensos está bien controlado. Bueno, según el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial del 2018, lo definió como una enfermedad de etiología multicausal, es controlable, disminuye la calidad de vida y la expectativa de vida. La presión arterial tiene una relación lineal con el riesgo cardiovascular. El umbral del diagnóstico para la presión sistólica es mayor a 140 milímetros de mercurio y para la diastólica de mayor a 90 milímetros de mercurio. Siguiente. Y bueno, acá vemos también la etiología, que en un 90 o 95% de la población hipertensa, la etiología primaria es genética, idiopática sin causas evidentes, y el 5 al 10% de la población secundaria a una enfermedad. Siguiente. Factores de riesgo. El sobrepeso, la obesidad central, que es lo que vimos anteriormente, el tabaquismo, ¿sí? El consumo alto de sodio, el mayor riesgo en personas, en varones mayores de 55 años, en mujeres mayores de 65 años, el sedentarismo, diabetes, dislipemia, y familiares con enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Siguiente. Pilares del tratamiento. Actividad física, farmacoterapia si el paciente lo necesita, la dietoterapia justamente, y lo que se apunta es a un cambio del estilo de vida del paciente, que es lo mismo que vimos en obesidad. Siguiente. Bueno, cuando nosotros recibimos al paciente en el consultorio, lo que tratamos es de hacer el diagnóstico nutricional, si tiene, por ejemplo, sobrepeso o obesidad, mediante los lineamientos que vimos anteriormente, y hacemos la valoración nutricional. ¿Alguien tiene micrófono? La valoración nutricional, la intervención nutricional en el paciente, y lo que tenemos en cuenta es el contexto del paciente, puntualmente hablamos de contexto, familia, cultura, antecedentes, y sobre todo el seguimiento del paciente. Siguiente. Bueno, nuestra intervención, hacemos la antropometría, el laboratorio, que lo vimos anteriormente, si tiene algún parámetro metabólico para ver, el plan nutricional y la educación nutricional. Esa sería nuestra intervención nutricional. Siguiente. ¿Cuáles serían los objetivos? Y bueno, que este paciente, si viene, por ejemplo, que son la mayoría de los pacientes que tenemos con estas características, con riesgo de enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, logre un peso saludable, ¿sí? Normalizar la tensión arterial y disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las estrategias nuestras? Bueno, el plan nutricional y educación nutricional del paciente. Bien.
Bueno, en un estudio que se realizó en la Universidad de Pensilvania, está si querés pasar la siguiente filmina, marcaron, bueno, que cambios fisiopatológicos genera la obesidad. Entonces, resistencia a la insulina, aumento de la inflamación, aumento de la síntesis de renina-angiotensina, que todo esto genera también un aumento progresivo de la presión arterial, ¿sí? Con esto se quiere decir que si nosotros, si el paciente, ¿querés pasar en la anterior? En la anterior, anterior, ahí está. Dentro de la intervención nutricional, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Generar y mantener la pérdida del peso del paciente, ya con que el paciente baje de peso, bajan los niveles significativos de presión arterial en los hipertensos, ¿no? Siguiente, siguiente. Bueno, ¿cuál sería nuestra terapia? Nuestra fitoterapia, control de peso. Tanto la obesidad como el sobrepeso generan una relación lineal con la hipertensión. Entonces vamos a sugerir, en este caso de que tengamos un paciente con sobrepeso y obesidad, un plan hipocalórico. ¿Sí? Siguiente, que es lo que vimos anteriormente. Se comprobó que la reducción de la ingesta, ¿sí?, de sal se asocia con un descenso en la presión arterial. La OMS sugiere una ingesta diaria de 2 gramos de sodio por día, 5 gramos de sal de mesa por día, ¿sí? La dietoterapia, bueno, lo que tratamos es de fomentar el consumo de alimentos reducidos en sodio. Vamos a ir a un plan de alimentación hiposódico. Últimamente se están utilizando los leves, ¿sí?, salvo los estrictos para pacientes que tengan alguna enfermedad, como por ejemplo una insuficiencia renal, un síndrome cístico edematoso, ¿sí?, con un aporte inferior a 2.000 miligramos de sodio por día. Siguiente. Vamos a proponer en la dietoterapia un incremento de la ingesta de potasio, ¿sí?, a través de alimentos fuentes que reduce la presión arterial y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Un aporte de entre el 3,5 y 5 gramos de potasio por día, con la incorporación en las comidas de frutas, de verduras, de legumbres, de frutos secos. Con eso logramos cubrirlo. Y también de calcio y de magnesio, ¿sí? Siguiente. Bueno, hablamos un poco del alcohol en cantidades mayor a lo indicado. Acá quedaron mal los signos, perdón. Si querés corregirlo, no es mayor, es menor. En el hombre y la mujer el etanol. En cantidades mayores de 30 gramos por día de etanol puede producir un aumento de la presión arterial con predominio de la sistólica y más frecuentemente en mujeres. Entonces se recomienda menos de 30 gramos de etanol por día. Lo corregí en la anterior, en la que tengo, y no, te mandé el que no había corregido, no importa. Y menos de 20 gramos de etanol, eh, menos de 30 gramos de etanol en los hombres y menos de 20 en las mujeres. Bueno, por ejemplo, vamos a ver ejemplos. Siguiente. Gracias, Luis. Bueno, con un cálculo que es mililitros por 0,8 por la graduación alcohólica sobre 100, vamos a encontrar la cantidad de gramos de etanol que hay según la bebida que consumamos. Por ejemplo, un vasito de vino tiene 12 gramos de etanol, un porroncito de cerveza 20 gramos, y bueno, una bebida más blanca con graduación alcohólica alta, de 35, por ejemplo, o 40, tiene 125 gramos de etanol, ¿sí? Entonces, a cuidarnos con el tema del alcohol, el consumo de alcohol, los hipertensos, ¿no? Siguiente. Bueno, hablamos de la cafeína. La cafeína aumenta la presión arterial porque aumenta la secreción de renina, de catecolaminas, pero otros estudios mostraron, por ejemplo, que solamente aumenta la presión en pacientes que no son habitués de consumir infusiones de café y que les aumenta la tensión arterial al consumir, por ejemplo, 2 tazas de café. Sobre todo en los pacientes que no son habitués de consumo de café, no en los pacientes que habitualmente consumen café. Siguiente. Bueno, el tabaco
está relacionado con el aumento de los triglicéridos, el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y también de la presión arterial. El tabaco aumenta la presión arterial a los 15 minutos de haber empezado a fumar, por ejemplo, ¿sí? Entonces tratamos de evitar el hábito tabáquico. Siguiente. Bueno, la propuesta es disminución de sodio, aumento del potasio, del calcio, del magnesio, y proponer una dieta DASH o una dieta mediterránea. Vamos a ver un poco de estas dietas. Bueno, la dieta DASH se recomiendan vegetales de diferentes colores, frutas también, legumbres, cereales integrales, frutos secos, lácteos descremados, buenos aceites, ¿sí? Carnes blancas, y la dieta DASH tiene por sí sola un efecto hipotensor, ¿sí? Un descenso de entre el 5,5 y 3,5 milímetros de mercurio para ambas presiones, y es totalmente independiente, actúa totalmente independiente que el paciente restrinja la sal o baje de peso. Por sí sola ya tiene un efecto hipotensor. Tenemos la dieta mediterránea, siguiente, ¿sí? Se diferencia de la anterior, más o menos propone los mismos alimentos, incluye los panes integrales, el aceite de oliva extra virgen, y también el vino tinto por su función, bueno, tiene resveratrol y lo que hace es un antiinflamatorio y un antioxidante, ¿no? Y tiene un efecto cardioprotector y también un efecto hipotensor. Siguiente. Bueno, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos una actividad física continua que disminuye entre 6 a 7 milímetros de mercurio la presión arterial, tanto de sistólica como diastólica, y enseñarle a los pacientes que una actividad aeróbica, que no es que tengo que salir a correr a la plaza 1 hora, sino una caminata tranquila, que se modere en intensidad, según la capacidad de cada uno, ayuda a la prevención de la hipertensión arterial y también ayuda en el tratamiento. Y obviamente en el tratamiento de obesidad que vimos anteriormente. Siguiente. Bueno, vemos las sales diferentes que tenemos en los mercados, como la sal del Himalaya, la sal marina, las sales saborizadas. Bueno, no necesariamente son sales bajas en sodio y muchas no están iodadas. ¿Sí? Tenemos que tener esa precaución por el tema del bocio y del cretinismo en los niños, ¿no? Siguiente. Bueno, la sal que consumimos, la sal de mesa, tiene 1 gramo, tiene 400 miligramos de sodio. Las sales dietéticas, las que no tienen sodio, tienen sales de cloruro de amonio o de potasio, que bueno, hay que tener cuidado sobre todo con pacientes que tienen patologías hepáticas. Las modificadas tienen una reducción del 70% del sodio. Si ustedes se fijan, 1 gramo son 130, en 1 gramo de esas sales modificadas hay 132 miligramos de sodio. Y tener en cuenta la sal oculta, en los conservantes, en los saborizantes, en los suavizantes de gusto, en los blanqueadores que se utilizan para cocinar y para mantener, por ejemplo, las verduras que uno compra en el supermercado, que están congeladas. Siguiente. Bueno, y acá tenemos una clasificación de aquellos alimentos que son ricos y altos en sodio. Son aquellos que tienen más de 240 miligramos por ciento. Si ustedes observan, son los que reúnen muchos patrones de consumo de la comunidad que tratamos. Siguiente. Un alimento moderado, a bajo contenido de sodio, entre 40 y 240 miligramos de sodio, y bajo, siguiente, un consumo menor a 40 miligramos de sodio presente en las verduras, legumbres, en el aceite. Siguiente. En cuanto a las aguas, según la OMS, no está demostrada una asociación entre el contenido de sodio de las aguas y la ocurrencia de hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, en realidad el contenido de sodio de las aguas no se tiene en cuenta. Siguiente. Bueno, esto es más de la dieta DASH, siguiente, y de la dieta mediterránea. Y bueno, esto, bueno, saqué como pude en realidad los mensajes de las GAPA, donde el primer mensaje es cocinar sin sales agregadas,
sin el salero en la mesa, reemplazar la sal utilizando condimentos aromáticos, que eso es fundamental, y disminuir el consumo de fiambres, de embutidos, de ultraprocesados, de caldos concentrados, etc. Siguiente. Bueno, podemos encontrar en el etiquetado un producto reducido en sodio, que tiene una reducción mínima del 25% de sodio, bajo en sodio aquellos que tienen como máximo 80 miligramos por porción de sodio, muy bajo como máximo 40 miligramos de sodio, sin sodio como máximo 5 miligramos de sodio por porción, y sin adición de sal, no se agrega sal en su elaboración. Esas son las leyendas que podemos encontrar en los productos que compramos. Siguiente. Bueno, esta es en realidad una planilla, una lámina sobre el rotulado nutricional, que es justamente lo que uno compra y a veces no puede leer, o la letra es muy chica, o en realidad la letra tiene un color blanquecino que apenas se ve. Lo más importante acá tener en cuenta que para que yo consuma un alimento bajo en sodio, el porcentaje de valor diario con base a una dieta de 2000 kilocalorías tiene que ser menor al 5% en cuanto al sodio. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, y por suerte se promulgó la ley del etiquetado nutricional, donde el paciente no necesariamente tiene que estar leyendo etiquetas o adivinando qué alimento comprar, en donde tenemos los octógonos, donde nos indican el exceso en sodio, ¿sí? El exceso en grasas saturadas, el exceso en azúcares simples, en calorías, etc. Siguiente, que creo que ya no hay más. Bueno.